Ok, buen día, jóvenes. Hoy ya vamos a estar entrando entonces en lo que es el capítulo final de la clase y vamos a iniciar con esta tabla que es vital, es una de las mejores tablas que he encontrado para la interpretación de análisis de suelos con fines agrícolas. Es muy importante que comprendan que estos estándares nos marcan como una referencia, ¿sí? Más no nos indican netamente qué hay que hacer, ¿sí? Es solamente un punto de partida y una referencia para realizar la interpretación de los análisis de suelo, ¿ok? Entonces necesito que se familiaricen con ella, es la que vamos a manejar, ¿sí? Necesito que se familiaricen con ella, que vayan entendiéndola un poco, ¿sí? Porque después necesito que la manejen full. Entonces, para empezar, tenemos que al lado izquierdo, esquina superior, nos aparece la determinación de pH, ¿sí? El parámetro pH, ya saben qué es el pH, ya saben cuál es su escala, ya saben cuáles todos los efectos que puede tener un pH, alcalino, neutro o ácido, lo cual es lo normal que se nos presenta a nosotros. Entonces, esta determinación de pH es bien importante que entiendan que todos esos números te indican algo, pero es un punto de partida, como lo repito. Ok, aquí necesito que presten harta atención. Si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en interrumpir. Y empecemos entonces con pH. Si ven aquí, ¿está bien de zoom o necesitan más zoom? ¿Jóvenes? Está bien, maestro. Sí, está bien. Ok. Entonces, tenemos este pH y lo primero que nos aparece es un número que dice 4.5. Ese 4.5 tiene un nombre. Todos estos números vamos a traducirlos en nombres. Y ese 4.5 nos indica un pH. Le llamo yo que tiene un nombre y un apellido. Entonces, ¿qué sería? Extremadamente ácido, ¿sí? Ya saben que todo entonces, lo que esté al lado izquierdo de la escala de pH tendríamos ácido y que en 4.5 tendríamos extremadamente ácido. 4.5 a 5 muy fuertemente ácido, 5.1 a 5.5 fuertemente ácido, 5.6 a 6 moderadamente ácido. Entonces, vayan viendo cómo tiene un nombre y un apellido, a excepción de solamente el neutro, que es de 6.6 a 7.3, que es neutro, ¿sí? Ese es solamente su nombre. Y el resto es, como les digo, nombre y apellido. De ahora en adelante, entonces, no vamos a decir este suelo es ácido, este suelo es básico, este suelo no. Vamos a decirle con el nombre y el apellido, a excepción, como les decía, de 6.6 a 7.3, que es una escala de neutralidad. Entonces, de resto, vamos a hablarlo con nombre y apellido, ¿ok? Porque tienen que empezar a hablar técnicamente de acuerdo, pues, a sus carreras. Entonces, ahí tenemos los nombres y los apellidos de acuerdo al pH. Ahora vamos a algo que le llamamos apreciación y yo les doy siempre la interpretación de análisis de suelos con fines agrícolas. Se las doy o se las he dividido didácticamente y a través de los años de estarles enseñando, se las he dividido en 4. Y una de esas es la apreciación, ¿sí? La apreciación, que es lo primero que hacemos, ¿sí? Entonces, la apreciación es simplemente decir si algo, si el parámetro está muy bajo, si está bajo, si está medio, si está alto. Aquí quiero influenciarles y explicarles el por qué. Yo le he sumado 2 palabras a esta apreciación. ¿Cuáles son? Le he sumado la palabra, espérenme un momentico que tengo aquí un problemita. Le he sumado la palabra extremadamente o crítico, ¿sí? Crítico cuando tenemos de muy bajo hacia más bajo que muy bajo. Crítico. ¿Por qué la palabra crítico? Porque es una palabra de alarma, ¿sí? ¿Y por qué la he puesto? Porque veo que la cultura del análisis de suelo aquí es muy poca. Entonces, el que te digan algo está crítico, ¿sí?
Entonces, puede generar más alarma que te digan, no, está muy bajo, o está bajo, o está medio. Y ya cuando está de medio a alto, ¿sí? Entonces ya puede generar y estar a niveles tóxicos, de toxicidad, ¿sí? Entonces, le puede generar mejores resultados hacerlo así. Ok, aquí entonces tenemos la apreciación. Esta apreciación, miren que no es para pH, esta apreciación no es para pH, pero sí es para el resto de determinaciones. ¿Cuáles? Materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, potasio, todo el resto de determinaciones que se realizan. Entonces es necesario que las vayan ajustando. Aquí en la apreciación de materia orgánica, recuerden que la materia orgánica siempre tiene relación directa con el clima, ¿sí? Entonces, ¿qué sería CF? Clima frío. CM, clima medio. CC, clima cálido. ¿Ok? Allí entonces tenemos, esto ya se los había dado, simplemente que ahora lo ven en tabla. Esto ya se los había dado con todo lo que tiene, todos los significados y toda la importancia y todo el tema de materia orgánica, todos sus ácidos fúlbicos, húmicos, huminas, hematomelánico, eso ya lo habíamos visto. Solo que aquí, les repito, lo ven en una tabla. Entonces, siempre tengan en cuenta que esta apreciación es para todos los parámetros, exceptuando el pH. ¿Cuál es el pH? Porque tiene su nombre y tiene su apellido. ¿Ok? Eso entonces para materia orgánica, miren que también está al lado superior izquierdo. Ahora pasamos a fósforo. El fósforo tiene varias determinaciones y aquí quiero que por favor apunten y consulten cuál es la diferencia. Y recuerden que ya estamos empezando a estudiar para el parcial final, el cual reúne todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, todo lo que les pregunte es para complementar lo que vamos a vivir o lo que vamos a hacer en el parcial final. El fósforo, como les decía, tiene varias determinaciones, varios métodos analíticos y uno de ellos es por Bright 2 y por Olsen. Ahora, apunten en la tarea, van a consultar. ¿Qué diferencia tienen los métodos analíticos para determinación de fósforo? Para Bright 2, para Olsen y para Melich. ¿Sí? Bright 2, Olsen y Melich. ¿Cuál es la diferencia de ellos? ¿Por qué son diferentes? Porque hablamos de varias determinaciones o métodos analíticos para fósforo. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza Bright? ¿Cuándo se debe determinar fósforo Bright? Por Bright 2 y cuándo se debe terminar el fósforo por Olsen. ¿Sí? Es necesario que entiendan esa diferencia para saber qué van a hacer, qué van a aplicar. ¿Ok? Ahora ya vamos a calcio. Ya lo que es calcio, magnesio, potasio, sodio, entre otros, vamos a tener dos parámetros y tienen que mirar y fijarse cuál de esos dos es. Nosotros trabajamos no con el porcentaje de saturación, sino que trabajamos con los centimoles carga de cada uno de los parámetros, ya que así es como nos lo reportan. Este porcentaje simplemente los podemos sacar, pero trabajamos con este. ¿Sí? Entonces, miren aquí, hablamos de que calcio está bajo en un suelo agrícola, ¿sí? O con fines agrícola, cuando tenemos menor a 2. ¿2 qué? 2 centimol carga por kilogramo de suelo, que ya saben. Ya entonces esta apreciación, recuerden, es para todos, para todas estas. ¿Sí? Y recuerden también las dos palabras, crítico para abajo y excesivo, creo que no se las había dicho, excesivo para arriba. Como ven, son palabras un poco, considero yo, más fuertes. Cuando algo está excesivo, entonces también crea una alarma y cuando algo está crítico, crea mucho más alarma y permite posiblemente una concepción diferente y de corrección inmediata, ¿sí? Bien sea entonces, si es excesivo, pues monitoreo, corrección de enmienda, y si es crítico, pues entonces aporte de lo mismo. Ahora, miren por ejemplo, calcio, miren la apreciación, ¿sí? Si ya nos vamos a que tenemos de 2 a 3 centimol carga por kilogramo de suelo de calcio, entonces decimos que tenemos una apreciación de bajo,
calcio bajo, ¿sí? Ahora, si tuviéramos un calcio mayor a 3, miren que no es mayor o igual, es mayor a 3. O sea que aquí estamos hablando de 3.1 en adelante, ¿sí? Entonces, de 3.1 a 6 centimol carga de calcio tendríamos un valor medio. Ahora, ¿qué sería entonces un valor crítico? Digamos la mitad de este muy bajo. Digamos 1, que sería excesivo a partir de 7, 8, 9. ¿Ok? Ahora miremos magnesio. Recuerden, macronutriente, influenciado muchísimo en los procesos fotosintéticos de la planta, deficiencia marcada intervenalmente. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos que este magnesio, miren la apreciación y miren los rangos. Les repito, vamos a trabajar con el centimol carga y no con el porcentaje de saturación. Y asimismo tenemos entonces para potasio, asimismo tenemos para sodio. Recuerden que el sodio lo trabajamos cuando tenemos problemas de suelos salinos sódicos. Entonces, aunque el sodio no es un elemento esencial, sí es un elemento benéfico. Y como elemento benéfico es necesario que tengamos en cuenta que él hace parte de las bases intercambiables, ¿sí? Él hace parte de las bases intercambiables. ¿Por qué? Por su carga. Entonces, es necesario mirar cómo está, ¿ok? Y también prender una alarma cuando el sodio y la conductividad eléctrica las tenemos altas. ¿Listo? Recuerden, conductividad eléctrica alta, entonces podremos posiblemente tener suelos salinos, pero si ya tenemos conductividad eléctrica y sodio alto, entonces podríamos estar frente a un suelo salino sódico. ¿Ok? La SIC también ya la habíamos visto dentro de los parámetros de cada una de cuando hablamos de ella, cuando les toqué el tema de SIC, entonces véanlo aquí. El azufre y todos los elementos menores. Recuerden que estos elementos menores y algunos secundarios, macrosecundarios, no tienen la misma determinación que estos de acá. ¿Sí? Entonces, estos son en centimol carga y ya estos son en ppm. Recuerden que ppm es un criterio que se manejaba antes y ahora simplemente hablamos de miligramos por kilogramo, pero realmente ppm y miligramos por kilogramo es lo mismo. ¿Okay? Entonces no se me confundan en ese sentido porque es exactamente igual. Conductividad eléctrica, entonces decisiones por metro. Y acá abajo, miren que ya pasamos a la parte inferior de la tabla. Acá abajo entonces ya tenemos algo que es importante que lo sepan, que existe, que se debe manejar, que se debe saber cómo estamos en cuanto a ello, ¿sí? También aquí entonces, ¿qué sería? Las relaciones. Una de las cosas más difíciles de tratar en los suelos son los balances iónicos. Los balances iónicos nos marcan si tenemos desequilibrios iónicos, como su palabra lo dice, desequilibrios químicos. Entonces, esos desequilibrios los podemos ir monitoreando su estado cuando hacemos relaciones, cuando miramos cómo está la relación, por ejemplo, la relación calcio-magnesio, la relación magnesio-potasio, ¿sí? Cuando vean estos dos puntos o cuando vean yo le llamo slash, sé que ustedes le llaman pleca, cuando vean esto, quiere decir que estamos hablando o estamos frente a una relación. Entonces tenemos la relación calcio-magnesio, tiene también sus apreciaciones, recuerden, son las apreciaciones, pero aparte de las apreciaciones, las relaciones entre nutrientes, recuerden que aquí estamos hablando de iones, estas relaciones entre nutrientes nos van a indicar una deficiencia de un elemento o que uno está siendo antagónico con otro. ¿Qué quiere decir eso? La planta no va a tener comida de cierto elemento. Por ejemplo, si tenemos una mala relación de calcio-magnesio, o si tenemos, mejor esta que tiene el parámetro, de magnesio-potasio, si tenemos entonces que hay una relación deficiente, podemos estar frente a una deficiencia marcada de potasio, si está la relación más alta, y miren que no es mayor o igual, es mayor de 10. Entonces, si está la relación mayor de 10, tenemos una deficiencia de potasio.
y ya saben todo lo necesario que es el potasio, ya saben que funciona muchísimo en el llenado de fruto, en la coloración de fruto, en la translocación de carbohidratos, en todo lo que tiene que ver con procesos de osmorregulación, procesos hídricos, todo lo que tiene que ver con facilidades o respuestas al estrés, resiliencia de la planta, a estrés, bien sea por déficit o por exceso, déficit hídrico también puede ser. Recuerden que también es el catión rey. Entonces, miren todo lo que implica que encontremos una deficiencia marcada de un elemento. Por eso les digo que este parcial se constituye en la unión de todo, y por eso este parcial lo hago individualmente y lo hago oralmente. Y no crean que en pandemia ha cambiado eso. Yo me tomo el tiempo para estar con cada uno de ustedes 1 hora, y ustedes me van a responder todas las preguntas que surjan de acuerdo a las dudas que yo les dé a ustedes. Yo los veo titubeando, los agarro a preguntas. Si yo los veo tan firmes y no están cometiendo errores, ni siquiera a veces hay preguntas. ¿Listo? Entonces, si usted me encontró una deficiencia, por ejemplo, de potasio, y yo le digo, ajá, ¿y a mí qué me importa el potasio? ¿Para qué me interesa eso? Usted, a los conocimientos que adquirió, ¿en qué? En los anteriores capítulos tiene que sustentarme todo lo que ya sabe de potasio. Y decirme, por ejemplo, si estamos hablando de cacao, ajá, y si encontraste esa deficiencia de potasio en esa plantación de cacao, ¿qué va a pasar? Usted ya me tiene que saber decir como agrónomo qué va a pasar. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces hablamos de magnesio. Si estamos en una deficiencia marcada de magnesio, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, no, es que yo ya sé y ya no se me olvidó y lo seguí estudiando para qué sirve el magnesio. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de las relaciones. Ahora bien, organizar una relación no es fácil. ¿Sí? Sin embargo, tampoco es imposible. Necesitamos tener bien claro que si encontramos estas relaciones mal, necesitamos organizarlas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre es llegar a la relación ideal entre ellos. ¿Para qué? Para que la planta pueda estar haciendo bien sus procesos fotosintéticos, sus procesos reproductivos, sus procesos de crecimiento, en fin, todos sus procesos fisiológicos. ¿Listo? Ahora, hay una muy importante, bueno, todas son importantes, pero esta especialmente hay que prestarle bastante atención, y es la relación calcio más magnesio sobre potasio. ¿Sí? Calcio más magnesio sobre potasio. Vea que estamos hablando de elementos macro, ¿sí? Macronutrientes. Entonces, bien importante. Esperen que si tienen preguntas me interrumpen cuando quieran. Ahora vamos con esta apreciación, que es ya específica para el diagnóstico de problemas de acidez. Y aquí los invito a volver a repasar. Yo sé que ya hicieron bastantes ejercicios de encalado, pero los invito a volver a repasar lo que es la guía de práctica, porque todo lo que han aprendido con la guía de práctica, todo lo que han aprendido con cómo manejar los problemas de acidez del suelo, tienen que complementármelos con esto. ¿Listo? Con esto. Con decir, ok, el diagnóstico de problemas de acidez, entonces yo sé que hay 4 parámetros, entonces voy a mirar cómo está de pH en mi suelo, esa finca cómo resultó, cómo está los miliequivalentes de aluminio intercambiable, cómo está el porcentaje de aluminio intercambiable, cómo está mi relación calcio-magnesio sobre potasio, ¿sí? Cómo está esa sumatoria. Todo esto hay que hacerlo, y asimismo entonces podemos ir definiendo si ese diagnóstico hay problemas de acidez, hay que mandar a hacer un encalado y hay que hacer todos los cálculos que ustedes ya saben, sí o no. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que ser bien hábiles en irlos detectando. Acuérdense que esto es una primera ayuda, esto solamente es la apreciación, pero luego vienen otras 3 cosas que se las voy adelantando. Empezamos con una apreciación, luego seguimos con la interpretación, que es lo más complejo, luego seguimos con los cálculos, que es lo más fácil, y luego seguimos con las recomendaciones, que es lo que pesa más en toda la calificación final. ¿Listo? Bueno. Y aquí entonces vemos el control de acidez y mejoramiento químico integral, ¿sí?
Aquí son algunos porcentajes de materiales encalantes, los cuales yo les amplifiqué o les maximicé todos los materiales encalantes con sus pesos moleculares para sacar cuando vamos a hacer mil equivalente, cuando vamos a hacer los cálculos de encalada. Eso, muchachos, se constituiría en la tabla de estándares generales para la interpretación de análisis de suelo con fines agrícolas. ¿Sí? Ahora, como sé que no les agrada, cuando estoy grabando no les agrada hablar mucho, entonces voy a parar la grabación para que me hagan las preguntas que necesiten. Listo.